noches. Hola. No se prende. Ahí está. Bien. Estamos haciendo la serie de las bienaventuranzas. Acá el pastor dejó el librito. Los domingos no es un buen tiempo para empezar el ayuno, ¿no? Le damos a las pastas como loco. Esto tiene que empezar los lunes. Hay que decirle a la gente que organiza que los lunes siempre empezamos el ayuno y lo dejamos el martes, pero el domingo todas las pastas. Pero la idea de la oración y del ayuno no es dejar de comer, o en todo caso es dejar de hacer algo para dedicarlo a la oración. No es que vos te estás torturando sin comer y eso hace bien a la Argentina, no, porque hay un argentino más flaco, es más débil para el trabajo. La idea es que dejes de comer y en ese tiempo estás orando. Dejes de mirar la novela de Moisés y estés orando como Moisés oraba, por ejemplo, en ese tiempo. Dejes de dormir tanto tiempo y ocupes esas horas para orar. Y ese es el ayuno. Estamos mirando la serie Las Bienaventuranzas y la bienaventuranza que nos toca ahora está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el versículo 10. Ya hace unos 6 años habíamos hecho esta serie. No sé quién tiene memoria, pero ¿quién estaba hace 6 años acá? Y fue en la suerte o en el destino, ¿viste? Pero yo tuve que predicar sobre este versículo, ¿no? Así que siempre anoto dónde prediqué tal cosa para no repetirlo, pero es como que obligadamente otra vez este versículo y dije, bueno, quizás alguien necesita escucharlo otra vez. Seguramente mucha de la iglesia se renovó y no estuvo aquella vez. Y la palabra siempre nos refresca conceptos y cosas, o quizás sea hoy necesario que la gente y que el pueblo de Dios escuche otra vez este mensaje. Y entonces dije, bueno, voy a repetirlo. Y dice así en Mateo capítulo 5, esta es la bienaventuranza y que lleva más palabras que el resto, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza implica estos 3 versículos, ¿no? Es como si se entendiera de inmediato que aquellos que sufren van a necesitar mucho más consuelo que el resto, ¿no? Por eso hace falta muchas más palabras para hablar del sufrimiento. ¿Y cuántos de ustedes han sufrido? ¿Quién no ha sufrido? Que levante la mano. Sería más fácil decir, ¿no? Porque todos hemos pasado por experiencia de sufrimiento, ¿no? En el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, dice que así como la chispa se levanta para volar por el aire, el hombre nace para la aflicción. Es decir, no hay un hombre, no hay una mujer que no haya experimentado el sufrimiento. Es decir, que de inmediato nos incumbe a todos el tema. Pero el tema es extraño porque dice bienaventurados, feliz los que sufren. Y esto es incomprensible porque no tiene ninguna referencia en el Antiguo Testamento. Es decir, a nadie se le ocurrió decir feliz los que sufren. Pero claro, no termina ahí. Hasta el mismo Borges al leer esto no entendía su significado porque está más allá, a un nivel espiritual. Está hablando de los que sufren por la causa de Dios. Fíjate, traje algunas fotos. Ahí hay una fotito que parece una cara, pero no es una cara. Eso que está ahí, ¿viste? Parece que una cara que se ríe, tiene un ojo. No, corresponde a esa letra que está ahí y es la letra Nun. Son las casas marcadas en Irak y en los países árabes, musulmanes. A las casas de los cristianos se le marca una N, de las de ellos, la Num, que significa nazareno. Así que esa casa es una casa marcada para, no divertido, ¿no? Sino para, como antes hacían los nazis con los judíos, que marcaban una estrella de David diciendo, bueno, estos no son queridos acá. Esto es una casa para dañar, es una casa para lastimar a los que viven ahí, es una casa libre para robar, libre para destruir, para quemarle el vehículo, para rayárselo de una óptica a la otra. Fíjate, Lautaro, cómo uso tu figura. Es una casa para lastimar. Y entonces ahí hay una frase y le ponen esa letra Num. Ahora, en el Salmo 119, fíjate, Salmo 119, versículo 105,
hay todo un pasaje con la letra Nun, la letra que se usa para marcar a los cristianos como nazarenos, como odiados, como no queridos. Y cuando uno lee este pasaje en el Salmo 119, encuentra una identificación con las personas que sufren. Es decir, está escrito desde el sufrimiento. Es alguien que está en medio de estas palabras aquí, marcado con la letra Nun. ¿Estás ahí? Salmo 119 empieza con Nun. ¿Estás? Y entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todas las palabras en el hebreo tienen un significado y también una imagen. La palabra Nun es la imagen de una serpiente. Es por eso que cuando uno caminaba en el campo, la lámpara no estaba arriba, sino que estaba a los pies, porque la serpiente está en el piso. Y entonces la idea es que lámpara es a mis pies porque me voy alumbrando el camino porque está la serpiente. Y entonces dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Ves? Ahí está la serpiente, pero yo juré que voy a seguir fiel. Afligido estoy en gran manera, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que sean agradables los sacrificios de mi boca y me enseñes tus juicios. Y ahí 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Es como si alguien que habitara en esa casa estuviera diciendo, me persiguen, me quieren hacer daño, pero tu palabra me alumbra, tu palabra me edifica, tus mandamientos me enseñan, me renuevan, soy fiel. Por eso esta bienaventuranza habla de la fidelidad. El valor que recuperamos acá al hablar de esta bienaventuranza es la fidelidad de aquellos que sufren, de los que padecen persecución. Ahí está, ese es el símbolo, la letra que se usa para marcar las casas y las personas que son perseguidas y tienen que huir de sus hogares. Vamos a ver en esta tarde, en lo que nos queda, tratar de ver 3 secretos para ser feliz en medio del sufrimiento. ¿Cómo poder ser feliz? Hasta es tan paradójico, ¿no? ¿Cómo ser feliz en medio del sufrimiento? Y bueno, quiero que miremos en este pasaje 3 secretos para ser feliz. El primero está en la primera frase de Mateo capítulo 5 y dice, bienaventurados los. Fíjate cómo marco la S, ¿no? Bienaventurados los. Quiere decir que el primer secreto, el secreto A, es estar agrupado en el cuerpo de Cristo. Las bienaventuranzas no son en singular. No es bienaventurado él, porque si no, no tiene respuesta. No hay solución para el que sufre solo o el que no está unido a un cuerpo que lo ayuda. Es como si el dedo sufriera por su lado y no tiene quien lo abrace o la muela sufriera sola. Por eso la bienaventuranza es plural, es bienaventurados los. Y el secreto para ser feliz en medio del sufrimiento es que yo esté agrupado al cuerpo de Cristo, es decir, que mi sufrimiento o lo que tengo que pasar o lo que voy a pasar lo pase agrupado, unido con mis hermanos en la fe, porque de esa manera voy a poder tener todo lo que necesito para, lo principio, ser feliz en medio del sufrimiento. Es decir, que si yo estoy pasando problemas, estoy angustiado, estoy mal, no tengo que dejar de venir a la iglesia. No tengo, viste, hasta que me ponga bien, hasta que pase, nadie me venga a ver. Y más de una vez hemos escuchado de hermanos que están padeciendo por lo justo y quieren estar solos y que nadie lo venga a ver porque están angustiados. No pueden alcanzar la bendición, tenemos que estar agrupados. Dios nos ha traído a una familia para ayudarnos mutuamente, para poder alcanzar este clima de felicidad en medio de lo ridículo que puede sonar, sufrir y ser feliz. Pero si no estamos unidos no podemos alcanzarlo, es decir, no podemos ser el llanero solitario del sufrimiento y la felicidad, tenemos que estar agrupados. Y la pregunta es ¿para qué? La primera razón es para no caer en la depresión. ¿Se acuerdan la historia de Elías en Primera Reyes, capítulo 19, cómo él había hablado en nombre de Dios y había demostrado que Jehová era Dios y no los Baales, todos los ídolos que había de piedra y de madera? Y después de aquella gran victoria, ahí la reina lo manda a matar, perseguir y que le corten la cabeza porque ella adoraba a esos Baales y él había destruido 400 profetas. Y entonces corre y sale por el desierto y se angustia y llega hasta una planta, se sienta ahí y dice, me quiero morir.
Y entonces dice en aquel pasaje, porque no soy yo, mátame, Dios, porque no soy yo mejor que mis padres. Y entra en una depresión total. Y entonces dice, porque yo solo he quedado de todos los profetas de Dios y me buscan para quitarme la vida. Y entra en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque está solo. En realidad él piensa que no hay nadie más y es el único fiel que queda. ¿Qué pasa? No está agrupado. Y por no estar unido a los demás entra en un estado de depresión y empieza a pensar en las cosas del pasado, porque la depresión es el pasado. La depresión es demasiado pasado. La depresión es acumular demasiado pasado. El fracaso, las cosas que hicimos antes, le vienen a la mente todo, es demasiado pasado encima y él empieza a pensar en todas las cosas que hizo y llega a la conclusión y repasa su vida y dice, no soy mejor que mis padres, no he vivido bien, no he hecho las cosas bien, he fracasado más que lo que he acertado. Es pasado en demasía y cae en la depresión. Ahora el estrés es demasiado presente. Es cuando estamos cargados de mucho hoy, de mucha actividad en el hoy. Esto la gente vive el estrés. Y la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Es demasiado futuro. Y vivir cargado de cosas que todavía no pasan. ¿Qué voy a conservar mi trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a estar las cosas mañana? Y te cargas de cosas que todavía no vas a vivir y no vivís. Eso es la ansiedad. Pero Dios tiene solución para todo, olvidando lo que queda atrás. Chau pasado. Porque yo borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. ¡Listo, pasado! Y después habla de la ansiedad y miren las aves que no se afanan y por comer y demás, te quita el estrés del presente. Y cuando habla de la ansiedad, dice en Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ves, Dios está en todas las situaciones. Pero a veces, aunque sabemos estas cosas que Dios nos responde, aún caemos en la depresión por no estar agrupados, por no compartir con otro hermano, con no contarle la historia y que otro nos recuerde las mismas palabras que ya sabemos. Y entonces a veces tenemos esa angustia y esa depresión por no querer soltar. Hay personas que hablan demasiado, ¿viste? Pero hay otras que se guardan su propio dolor y no quieren compartirlo y entonces no se sanan. Pero estamos en este lugar para escucharnos unos a otros, ¿amén? Para contarnos nuestras historias y nuestros dolores, para que el sufrimiento se transforme en una felicidad incomprensible que el mundo no puede dejar de mirar. ¿Cómo es feliz en medio del sufrimiento? Para no caer en la depresión, para no clamar contra la gente. Dice en Romanos 11, capítulo 2 y 3, ¿acaso no clama Elías contra el pueblo diciendo, solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida? A veces la depresión o el sufrimiento, cuando caes en la depresión y estás solo, empezás a pensar en contra de otras personas. Ahora ahí cuando la palabra habla de este pasaje, Elías no está nombrando a nadie, pero Pablo entiende el lenguaje y dice, está clamando indirectamente contra la gente, como diciendo, Dios, ¿no vas a hacer algo? ¿Por qué no cae fuego? Y los mata a todos. Y entonces viene la divina respuesta, yo me he dejado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, Elías estaba así porque no compartía con los 7,000. Todavía había 7,000. Dios le dice, hay 7,000, querido. Así que levantate, ungí al rey Hazael, llamalo a Jehú como rey y a Eliseo como profeta. ¿Ves? Hay personas, querido. Y formó un equipo. Dice, el que se escape de Hazael lo va a matar Jehú. El que se escape de Jehú lo va a alcanzar Eliseo. Y Dios le dice, querido, hay personas. No tenés por qué caer en la depresión. Por eso el secreto es estar agrupado en el cuerpo de Cristo, para no clamar contra las personas y empezar a echarle la culpa a otros de lo que a uno le pasa, para compartir las preocupaciones. ¿Tenemos que estar preocupados nosotros, sí o no? ¿Qué les parece? Bueno, acá dice que cada uno comparta las preocupaciones por el otro, ¿no? La Biblia nos enseña dos cosas. No tenemos que estar preocupados por nosotros mismos. No tenemos que estar preocupados qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mañana, todas las cosas que le dije antes. Pero sí nos enseña a estar preocupados por el otro. Por eso se resuelve todo el círculo. ¿Ves? Alguien está preocupado por vos y vos estás preocupado por otro. Y es así como se resuelve todo el círculo, preocupándose el uno, pero por el otro. Ahora, cuando sos egoísta y solo estás preocupado en vos, ahí es cuando no se resuelve nada y nunca alcanzás la felicidad.
Por eso tenemos que estar agrupados para poder compartir las preocupaciones. Pablo escribió, se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias, no por él. Él no tenía de comer, no tenía dónde dormir, lo golpeaban, lo torturaban y él no está preocupado por eso, está preocupado por otros. Hermanos que sufren, la solución viene por ocuparnos de los demás. Anoche escuchábamos un testimonio y sobre el retiro que pasamos de matrimonio y fue un retiro fantástico. Y aquellos dos ancianitos que estuvieron, Elizabeth y su esposo, que estuvieron ahí en el principio cuando, que son los padres de Juan el Bautista, ellos fueron el modelo de todo lo que aprendimos en aquel momento. Y es interesante porque Zacarías estaba en el momento de la oración por el pueblo de Dios. Había entrado en el lugar santísimo para orar por el pueblo de Dios y era su única oportunidad de orar por el pueblo de Dios. Y entonces se presenta un ángel y le dice, tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? ¿Qué era lo que había pedido? Perdón. Y a veces nos confundimos pensando que él estaba orando, entró en el lugar santísimo para pedir un hijo porque era la única oportunidad que iba a tener de entrar en el lugar santísimo y su necesidad era un hijo. Ahora, él no podía entrar en el lugar santísimo y pedir su hijo a Dios cuando tenía que pedir que Dios perdone el pecado del pueblo. Él pidió el perdón del pueblo. Que Dios perdone al pueblo. Y entonces cuando él aprovechó aquella única oportunidad de cercanía, imagínate si estás cerca de Jesús, ¿qué le vas a pedir? ¿Le vas a pedir por otro o por vos? Pero él pidió por los otros. Y entonces el ángel se le presenta y dice, tu oración ha sido oída y vas a tener un hijo. Pero esa no era la oración. Había sido su oración durante muchos años antes, pero cuando él se ocupó de orar por los demás, Dios resolvió lo que había pedido por mucho tiempo cuando había sido egoísta. Y le respondió lo que anhelaba su propio corazón como una respuesta total de lo que Dios iba a hacer. ¿Me seguís? Para compartir las preocupaciones, para consolar y ser consolados. 2 Corintios habla que con la misma consolación con la que Dios nos consuela podemos consolar a otros. Esto quiere decir que cada sufrimiento es una capacitación para consolar. Si estás sufriendo en algún área, en alguna parte de tu vida, es una capacitación de Dios, es un laboratorio el sufrimiento que te da la posibilidad de poder consolar. Siempre cuento que cuando pasó lo de la inundación del 2003, Dios nos capacitó en consolación. Pero claro, a mí el agua me entró allá donde vivía, en calle Hernandaria, unos 40 centímetros, así que mi consolación era de 40 centímetros. Porque si alguien se había inundado 1 metro, yo no lo podía consolar. Ahora Gustavo en su casa tuvo 2 metros, él tenía mayor consolación que yo, podía acercarse a alguien que había tenido 1,80 metros en su casa y decirle, querido, Dios te ama, ¿y vos cómo sabes si yo perdí todo? Mi casa tiene 2 metros de agua. Y yo le decía a mi hermana mientras lloraba, que vivía allá en Santa Rosa de Lima, que ella tenía mayor consolación que todos los pastores porque su casa había tenido 7 metros. El agua había llegado a 7 metros sobre los cables allá. Y es una capacitación para consolar. ¿Cómo podés decirle a alguien que ha perdido a su hijo, abrazarlo, decir lo siento mucho cuando no has sufrido la experiencia de perder un hijo? ¿No sentís nada? No sabés lo que siente. Pero recuerdo cuando en nuestra iglesia una pareja joven perdió a su niño y todos queríamos decirle algo y no podíamos decir nada. Una pareja que había pasado lo mismo solamente se acercó y los abrazó porque habían perdido a una niña de la misma edad. ¿Ves la consolación? Pues si no estamos agrupados, ¿cómo vamos a consolar? ¿Cómo va a llegar la consolación de Dios a través de alguien que no experimenta el sufrimiento y que no sabe lo que es ser consolado por Dios? Es decir, que esta capacitación del sufrimiento es todo un historial, es todo un currículum en tu historia para decir yo puedo consolar. Hasta acá. En esto que viví, en esto que pasé, sea la experiencia que sea, te capacita para consolar y ser consolados. Para comprender que no somos los únicos, todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Dice Timoteo, todos, cuando incluye todo no excluye a nadie. Es decir, que todos los que tengan el deseo de vivir piadosamente van a sufrir parte de los sufrimientos. Y algunos se llevan una gran parte, algunos que están en lugares muy difíciles. Y quizás a nosotros y en otros lugares nos toque muy poca cosa, pero algo vas a tener. Porque si no, no sos parte del grupo, ¿me entendés?
Y si estás agrupado en el cuerpo de Cristo vas a poder entender esta historia para no caer en la depresión, es decir, no sos único. Pero a mí no saben lo que me pasó, ¿viste? Siempre la historia, pero siempre quieren hacerlo diferente. Pero vamos a entender al abrir nuestro problema o nuestro sufrimiento que hay otros que lo han pasado también. Y esto nos va a ayudar y nos va a consolar y nos van a poder aconsejar personas que han pasado por la misma experiencia. Lo tenemos ahí al Choco y a Alicia que van por distintos lugares enseñando lo que es sufrir como padres y no hay lugar donde la gente no se agolpe a escucharlo, los padres. Porque ellos no fueron adictos, pero saben lo que es ser padre. Y entonces cuando ellos hablan de su sufrimiento pueden entender y pueden comprender. Y los demás dicen, no somos los únicos. ¿Ves? No éramos los únicos. Y alguien nos comprende. Para la comunión con Cristo. Para tener comunión con Él. Es decir, Él es una persona sufrida. Su currículum ahí en Isaías 53 dice, experimentado, esa palabra es para currículum, experimentado en quebrantos. Y no podríamos parecernos a Él si no tenemos la experiencia de sufrir, de pasar por el sufrimiento. Secreto B. ¿Estás ahí? ¿Quieren que termine acá? Secreto A, agrupados en el cuerpo de Cristo. Secreto B, bendiciendo por la causa de Cristo. La segunda parte del versículo, la primera era bienaventurados los. Pero la segunda parte dicen los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, es como que la bienaventuranza se va cerrando en un círculo envolvente que parece que tiene la figura de un embudo y que se va achicando cada vez más. ¿Por qué? Porque les hablé de los que sufren y no hay nadie en este salón que no haya sufrido alguna experiencia, desde niño, de joven, de adolescente, hoy. Pero acá habla de los que padecen por causa de la justicia, es decir, por causa de la verdad. Y después lo explica Jesús, bienaventurados sois cuando persigan por mi causa y os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es decir, que acá se reduce el círculo. Porque ¿por qué vienen los sufrimientos o por qué estás sufriendo? La bienaventuranza no es para cualquier sufrimiento, es para los que están sufriendo por causa de Jesús, por causa de la obra de Dios. Por causa de ser justo, por causa de decir la verdad en el trabajo, en la escuela, por causa de ponerte del lado del bien, de la honestidad, por causa de obedecer al Señor y salir a predicar, y que te tiren piedra o te escupan o digan cosas o te ataquen. Está hablando de esta, entonces el círculo se reduce porque claro, todos sufrimos, ¿no? Mirá este pasaje en 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. ¿Vieron esa frase, pare de sufrir? Yo decía, no existe eso, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis, Él prometió que vamos a sufrir. Ahora yo para complacerlos a no pares de sufrir, creo que en este pasaje dice algo así, ¿no? Porque hay un sufrimiento que nosotros podemos evitar. ¿Viste? Hay cosas que no podemos evitar, pero hay un sufrimiento que sí podemos evitar. Y acá dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca. Esta es la palabra sufrir. Así que ninguno de ustedes sufra, pero sigue, ¿no es cierto? Y entonces dice, como homicida, o ladrón, o por malhechor, que significa hacer cualquier cosa mala, y me encanta o por entremeterse en, no se han metido. Porque claro, está diciendo, ese no es el sufrimiento que entra dentro de este embudo, es lo que sufren por la causa de Cristo, porque si estás sufriendo por hacer lo malo, no estás en la bendición. Tengo 5 compañeros que ya no están, porque se robaron todo. ¿Viste? Venían todos de Reconquista y todos los días se llevaban algo, lo comían en la casa que el frigorífico le alquilaba, sacaban foto y la mandaban por WhatsApp y los guardias la tenían. Hacían videos y un día le armaron toda la escena y estaba la policía, cuando salimos estaban los 5 ahí. Y digo, ¿qué les pasa a ustedes que no se van a Reconquista? No queremos ir. Claro, se habían encintado toda la carne y no había manera de sacársela rápido, porque eso te lo tenés que cortar. No hay forma. La policía le sacó fotos, la subieron. Yo tenía una vergüenza. Uno de ellos le decían el pastor. Imagínate. Y habíamos hablado de él porque él era un pastor allá en Reconquista y había estado en muchas partes y predicaba el evangelio. ¡Qué vergüenza tenía yo, ¿no? El pastor. Y después estaba en la comisaría. Era la canción A parar. Y lloraba. Y estaba sufriendo
por ser cristiano, por ser pastor. Estaba sufriendo por ser ladrón. Y entonces dice acá, hay un sufrimiento que tenemos que evitar. No padezcan por esto, paren de sufrir, porque no hay necesidad de que suframos por hacer lo malo. No hay necesidad, porque Dios nos excluye de ese sufrimiento. Porque si estás en lo bueno, hay algo que no vas a sufrir por hacer lo malo. Vas con la moto, ¿viste? Y están ahí los gendarmes y todo, y te empiezan a hacer señas y te doblás a la derecha, doblás a la izquierda. Te volvés para atrás porque no estás en regla. Porque no tenés los papeles. Por eso tenés miedo, por eso vas a sufrir. Pero si haces lo bueno, hay algo que Dios te evita. No hay sufrimiento. Te paran, tenés el casco, no llevas ningún chico en la moto. Y entonces no hay ninguna cosa que sufrir. Te devuelven los papeles, te saludan y te vas. ¿Quién sufre? Tenía una moto con la calcamonía, Jesús me ama, pero no tenía ningún papel. La moto fue al cielo, él se quedó. Claro, porque ¿qué necesidad tenía de padecer por lo malo si él hace lo bueno? ¿Ves? No hay necesidad. Bendiciendo por la causa de Cristo. Y lo último dice, por entremeterse en lo ajeno. Yo pude venir el jueves y estábamos hablando de aconsejamiento. A veces uno aconseja y sigue al aconsejado, ¿viste? A ver qué hace, qué resolvió y se pone atrás y ya entra en el medio de un conflicto. Y ya se pone del lado de uno. No le contestes así, no te pongas así, porque... Y cuando uno se entremete en lo ajeno, empieza a sufrir cosas que no necesariamente tenía que sufrir. Está sufriendo por meterse en lo ajeno. Por eso Jesús, cuando aconsejaba a alguien, una de sus frases más repetidas es: vete y no peques más. Toma tu lecho, mándate a mudar. Venía el endemoniado: Jesús, quiero ir con vos. No, anda a tu casa, arregla tus problemas. Vete a tu casa, a los tuyos, contale que el endemoniado, el loco, ahora volvió bien, arregla tus cosas allá. ¿Ves? ¡Vete! Pero Jesús no iba a meterse adentro del conflicto. No, porque yo quiero arreglar, quiero estar ahí para que ellos no se peleen más. ¿Viste? Vas a la mesa de tal matrimonio y vos te sentás ahí. ¿Qué es eso? Y empezás a sufrir cosas que no estaban planeadas para vos. ¡Pare de sufrir! No tenés que sufrir por entremeterte en lo ajeno. Pero el sufrimiento que trae bendición es sufrir por la causa. Sufrir por hacer lo bueno, para marcar una diferencia. Fíjate ahí en Mateo capítulo 5, está muy cerquita, pero os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y acá está la paternidad, para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este es el sufrimiento del bueno. Y está marcando una diferencia porque está sufriendo por hacer lo bueno, por obedecer a Dios. Y en esto marca la diferencia en este versículo. Bendecid a los que os maldicen. A ver, para marcar la diferencia. Amad a vuestros enemigos. Es disponer el corazón. Todo de este versículo 44. Bendecir es disponer las palabras. Bendecir significa decir bien. ¿Ves? Tu vecino te ataca por ser cristiano, vos habla bien de él. Y eso significa bendecir. No significa que Dios te bendiga, eso no es bendecir. Bendecir es hablar bien de la persona. Porque vos le decís que Dios te bendiga y después hablas mal de la persona. Hacer bien es disponer las manos, hacer algo por tu enemigo. Y orar es disponer el espíritu. ¿Ves? Ahí está uno completamente identificado en todo su ser, alma, cuerpo, espíritu, para marcar la diferencia entre los que sufren por la causa y los que no. Otra razón, ¿para qué? Para que Dios reciba la gloria. El mismo pasaje que leímos de 1 Pedro capítulo 4, dice el versículo 12, amados, no se sorprendan de la prueba que va a sobrevenir como si pasara una cosa extraña, sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois, y ahí dice, bienaventurados. Porque el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? Para que Dios reciba la gloria y para que repose el Espíritu de Dios y el poder de Dios en nosotros. A mí me encanta la palabra que el Espíritu reposa. Porque, claro, mientras estás histérico, el Espíritu no está reposando. Hay cosas que habla la palabra acerca del Espíritu. El Espíritu se entristece cuando nosotros estamos en pecado.
Tenemos el Espíritu Santo y pecamos, se entristece. Nosotros nos alejamos, el Espíritu Santo se apaga, pero acá dice reposa. Es la palabra que en la creación aparece cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la idea de la incubación. Imagínate la mamá de los pajaritos incubando los huevos, ahí protegiéndolos. Y la idea en el Génesis es que el Espíritu Santo en la creación estaba como aquella mamá con sus polluelos incubando el mundo y lo que iba a ser la creación. Ahora otra segunda vez aparece la palabra cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesucristo que es bautizado y lo señala, como diciendo, del huevito salió este, diciendo la palabra, este es mi hijo. Quiere decir que cuando, y esta otra vez aparece acá, reposa, ¿cómo es que el Espíritu Santo reposa? No somos nosotros los que tenemos que reposar en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está tranquilo cuando estamos padeciendo por causa del reino, reposa en nosotros, está haciendo algo nuevo, está trabajando en nosotros, está transformando algo como en la creación. No está haciendo la semejanza de su Hijo porque Él lo señaló, el Espíritu Santo. Estaba incubando, después nos mostró el resultado. Y entonces cuando pasa el sufrimiento y estamos esperando solamente Dios, el Espíritu Santo está incubando, reposa, te está trabajando para que al final de la prueba salgas a semejanza de su Hijo, aquel que señaló la paloma. ¿Me seguís o te confundo? Esa es la idea, ¿no? Para que el poder de Dios repose sobre nosotros, dice Pablo, me gozaré en mis debilidades, con mucho gusto, y está hablando del sufrimiento, para que el poder de Dios repose sobre mí. Había pedido 3 veces que Dios le saque la prueba y Dios le dijo, no, me conviene que seas débil. Y no es cierto que cuando sufrimos dependemos más de Dios y oramos más que nunca y lo buscamos más y leemos más la palabra que nunca y buscamos más de los grupos de oración y de estar en contacto y decimos, ¿cuándo va a haber otra reunión? ¿O por qué se terminó tan rápido? Y entonces Dios nos trabaja en el sufrimiento y el Espíritu Santo está ahí incubando, trabajando en nosotros. Secreto C, dice en Mateo capítulo 5 en la última frase, porque de ellos es el reino de los cielos. A mí me encanta eso de es. Solo aparecen, como decía Daniel Uwell, en la primera bienaventuranza y en la última. Es como si fuera todo un proceso, o como si fueran los mismos, o estuviera hablando de nosotros en un proceso de crecimiento. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos. Ahora vas viendo todas las bienaventuranzas y todas se proyectan en el futuro, ¿no? Porque los que lloran serán consolados. Por los que los mansos recibirán, futuro, la tierra por heredad. Porque los limpios de corazón verán a Dios. Por los que los misericordiosos serán llamados. Ahora es interesante esto en los que sufren, porque no es una bienaventuranza a futuro, es presente. Es. Porque no podrías sufrir por la causa del reino si no estuvieras convencido de quién es Él. Pablo se encuentra con Jesús y hay una identificación tan grande con Jesús con los que sufren, tanta comunión. Porque Pablo está persiguiendo a la iglesia y se le aparece Jesús. Y entonces Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, Jesús, a quien tú persigues. Hay una identificación con lo que sufre. Una unión. Se siente el mismo. Y entonces cuando Pablo sabe quién es él, toda su vida después de sufrimiento, pero sabe quién es. Por eso las razones en el secreto C dice, porque dicen amén a su palabra. Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, porque no me avergüenzo de lo que padezco, yo sé a quién he creído. Y entonces está convencido de que sabe por qué sufre y por quién sufre. Lo conoció personalmente. Por eso no se avergonzaba de ir preso, pero por la causa de Dios, de ir preso por predicar la palabra, de ir preso por decir la verdad. Ahora hay muchos pastores atemorizados con llamar al homosexual un pecador o como hablar de estos temas porque tienen miedo. Y he estado con personas en iglesia, con pastores, que tienen miedo de ser denunciados y de ir preso. Es un privilegio. Ojalá a mí me denuncien. Tienen miedo de decir la verdad por las consecuencias, pero la verdad. Y Pablo dice, no me avergüenzo porque yo sé quién he creído. Iba preso, lo torturaban, lo maltrataban. Yo sé en quién he creído. Convencimiento. Tiene el reino de Dios.
No es alguien que está esperando algo, es alguien que lo vive. Los que padecen alcanzan a ver la gloria de Dios en el presente y no es una esperanza secreta del futuro. Los que sufren por la causa viven la realidad del reino. No podía decirle será. Alguna vez lo tendrán, lo viven. Por eso no podemos alcanzar la felicidad de sentir, de vivir la felicidad en medio de las pruebas o los sufrimientos, si no estamos convencidos de quién es Él. Y Él es Dios. Él es el poderoso creador, como decía la primera meditación del libro de ayuno. Él es nuestro Padre. Él es el Salvador. Yo soy Jesús, dijo, a quien tú persigues, el Salvador. Fue suficiente para que Pablo se entregara a una vida llena de sufrimientos y de glorias. Y podría decir entristecidos, pero siempre gozosos. Como moribundos, Mae, aquí vivimos. Parece que estaban desesperados, pero no era así. Siempre tenían algo más, convencimiento de las coronas. Porque suman a la aflicción presente como un valor de gloria futura. Porque se asoman a la gloria futura para darle valor al presente. Porque esta leve tribulación momentánea, dice ahí Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Porque no son comparables lo que sufrimos con la gloria que vamos a recibir. No hay comparación, dice Pablo. Por eso esto es todo lo que pudiéramos pasar. Y él sufrió grandes cosas y los apóstoles grandes cosas. Juan fue decapitado, muchos otros fueron decapitados. Fueron aserrados, imagínate, cortados con un serrucho de madera en medio del cuerpo. Fueron puestos en la hoguera, fueron quemados. Fueron echados frente a animales y fieras en el circo romano. Y dice, ¿esto es leve? ¿Qué? ¿Es leve? Es una leve tribulación momentánea comparado con las glorias que vienen. Sergio Miño decía, cuando uno lo saludaba, yo le decía, ¿cómo estás? Y él decía, aplastado de bendiciones. ¿Te acordás? Me encantó la frase de él y yo la decía por todos lados. Y en el trabajo también, cuando me preguntaban, ¿cómo estás? Aplastado de bendiciones. Y otro hermano me decía que también trabaja, y yo estoy revolcado en bendiciones. Yo estoy recontra y cada vez nos peleábamos por estar. Porque la idea es la misma de aquel pasaje cuando Jesucristo cuenta la parábola de aquellos labradores y que habían ido a trabajar y algunos trabajaron todo el día y otros trabajaron un poquito y otros trabajaron una media hora, una hora y después viene el patrón, ¿se acuerdan la historia? Y les paga todo un denario. Y vienen los últimos y dicen, porque nosotros merecíamos más porque hemos soportado el peso del día. Habían estado de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y se le pagó lo mismo. Esa palabra peso es la misma que usa Pablo, como soportar todo. Claro, en el caso de los labradores habían soportado todo lo malo. Él dice, yo tengo un peso de gloria. Estoy aplastado, en otras palabras, aplastado de bendiciones. Porque sufrir por la causa de Dios agrega una moneda más en el cofre de la gloria. Amén. Él entendía que sufrir por la causa aumentaba sus riquezas espirituales en Cristo. Por eso decía, esto añade un peso más. Cada vez estoy más aplastado de bendiciones. Dice, ¿vieron las películas que se pueden elegir finales tristes o alegres? ¿Quién determina el fin de nuestra película cuando uno vive para el Señor? ¿Quién tiene el control para determinar si será un final feliz o un final malo? ¿Viste esas películas truncas que terminan y vos decís, ¿cómo terminó ahí? Pero cuando pasa con los hijos de Dios que sufren por la causa de Dios, nunca terminan mal. Porque el final no depende de nosotros, no depende de las circunstancias, no depende de las personas que te han herido o lastimado. El final es del Señor. Dice en Santiago capítulo 5, versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y entonces en la lista de todos los que han sufrido, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, ¿de quién? Del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ese muy misericordioso excede todas las misericordias conocidas, es la idea. Es decir, no podés entender lo misericordioso que es muy misericordioso. Por eso es que el final de los que sufren está determinado por Dios. El Señor pone el final. Salmo 37, 37. Mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mirá la película. ¿Qué película está en tu vida? ¿Cuál es la película de mi vida? Las cosas que he pasado. ¿Ves? Hasta la memoria tiene en el cerebro una función que borra las cosas amargas y trata de eliminar todo aquello que hemos pasado mal.
Pero cuando pensamos en las razones, ¿qué fue lo que lo provocó? Y entonces podés hacer un historial y decir cómo va a terminar la película. ¿Cuáles fueron las razones por las que sufrí? ¿Porque hice lo malo? ¿Porque me entremetí y me puse en el medio en cosas que no tenía que estar, me entremetí en lo ajeno? ¿O porque sufrí por la causa de Cristo? Él nos enseñó a padecer por la verdad. El que no hizo pecado padeció por los pecados, una vez para siempre. Él nos enseñó el camino. Y entonces dice Juan, si alguno dice que le conoce, que cree en él, debe andar como él anduvo. Amén. Este pasaje terminaba diciendo, porque en el cielo serían semejantes a otros que padecieron. Desdichados, infelices, aquellos que no padecen por causa de la justicia, porque en el cielo no tendrán amigos que los comprendan. Quizás en la tierra hay personas que no comprendan que sufras por decir la verdad, que tengas que sufrir por ser honesto, pero en el cielo todos entenderán, porque el cielo está plagado de personas que han sufrido por la verdad, y cuando llegue serás entendido. Es lo que dice el pasaje en Mateo capítulo 5. Serás de un grupo del que todos participan. La única obra que hay en el cielo que el hombre hizo en la tierra son las heridas en las manos de Jesús. Ahí tendremos cuerpos transformados, pero las heridas que sufrimos por la causa. El grupo de los heridos. Pero Jesús fue herido por mi pecado, por mi maldad, para salvarme, y siendo el justo murió por alguien injusto, para que yo pudiera tener la alternativa de llegar al cielo. Por eso en esta noche quiero decirte que Dios murió por vos, que Dios se entregó en la cruz por tus pecados, que Él padeció siendo inocente, porque quería verte en el cielo. Y en esta noche podés tomar la decisión de abrirle el corazón para que Él sane tus heridas, para que perdones tus pecados. Vamos a orar, cerrar los ojos y decirle: Señor, sé que sufriste por mí, te pido perdón. Quiero que me laves, que me limpies, que me hagas una persona nueva. Quiero ir al cielo, quiero disfrutar también de esta vida contigo. Te abro el corazón, sálvame. Perdóname en esta noche. Seguimos orando. Y si hay una persona que oró así por primera vez, yo quiero conocerlo y vamos a orar por usted, y alguien se va a acercar y va a hablar con usted. ¿Hay alguien que oró así por primera vez, que abrió su corazón a Dios? Levante su mano y bájela. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que oró y le dijo al Señor: amén, querida, Dios te bendiga? ¿Hay alguien más que le dice: Señor, yo abro mi corazón, entiendo lo que pasaste por mí, quiero que me salves? ¿Hay alguien más? Levanta tu mano en señal de que tu corazón ha orado. Amén, amén. Amén. Dios te bendiga.